Cénico añe por uno añe el guaraní me se mandó a la bete y se embojara geraba Pedro Moliniers. Jaego Fernando de la Moragua. Erola David Galeano Betela con anga la antorcha de la libertad. Reguero Jupita. Y se añe por un colegio nacional. Profesor Pedro Molinierni. O sea, Oremocoy el mismo Mojara, Pedro Moliniers. Así se mandó y se siempre que Iñe eta guaraní que pete iñe epotu o inde yurupe. Japeares y se Pedro Encina Ramos o jaiba cue ja abañe. Jase a poromombe UCPM peñe epotu geraba ja abañe. Ja abañe nereacua por ainteba. Jaete un miñumewa y boteja nere acete bañaimo a eirete. Jetak sema oñejaimbe endererape. Jetan upe mariñeja a hi aguire yepe aite koiwi ape ari hatoye umiva daikatumo ai. Los versos de Encina Ramos relacionan la lengua con la patria, con los intentos infructuosos de acabar con ella, de dispararle con flechas y con otros elementos para acogotarnos y acabar con su significado. Uno de los grandes elogios a la lengua lo hizo un jesuita, porque fueron también los jesuitas los primeros que establecieron en forma gramatical la manera de reflejar simbólicamente el significado de las palabras, con Wash y otros más. Francisco, quien conoció al Paraguay en Buenos Aires y luego se convirtió en papa, dijo que la mujer paraguaya no solo era la más gloriosa de América por dos razones: por haber salvado a su patria y por haber salvado a su lengua. Eso implicaría de que realmente la salvación del Paraguay después del genocidio, el Holocausto de 1870, se debe al trabajo de la mujer que preservó la lengua y la hicimos parte de nuestra propia definición como nación. Los paraguayos debemos aprender a valorar nuestra lengua nativa, nuestra lengua nacional. Cuando me tocó ser constituyente del Paraguay en 1992, hemos empujado para que la misma sea lengua nacional, no solo lengua oficial, sino el doble estatus de esa condición. Los paraguayos deberíamos entender de que el guaraní es nuestra forma de definir eso que se habla como el tecó paraguay, que es el etos cultural, lo que nos define, lo que somos, extraordinariamente amplios, que somos capaces de decir de 4 maneras amanecer, que es una cosa extraordinaria y bella, imposible de entender para otras nacionalidades que hablan otra lengua. Pero por eso también hemos querido, en los 25 años de nuestra emisora, hacer una radio cultural en el Paraguay. Es una tarea titánica y grande, porque no sabemos como la lengua apreciar el valor de la cultura, cuando todo finalmente es una cuestión de cultura. Las transacciones comerciales, la política, las relaciones interpersonales, todo hace parte de eso que denominamos en términos generales cultura. Y hoy queremos entregar el premio Antorcha de la Libertad a un hombre de la cultura, a un hombre culto, por primera vez a un maestro, de los que tanto necesitamos en el Paraguay, para volver a significar el sentido del aprendizaje y el sentido dinámico de la cultura. El profesor David Galeano, nuestro homenajeado en estos 25 años, es un hombre completamente bilingüe que puede expresarse perfectamente en ambas lenguas y que a lo largo de 37 años ha decidido fundar 100 institutos del Ateneo y Lengua y Cultura Guaraní en el Paraguay. Ha formado a 137.000 alumnos de manera silenciosa, constante, permanente, sin ninguna ayuda estatal. Nadie jamás le dijo: esto se lo damos a usted para que formen los maestros de nuestra escuela primaria o secundaria. Nadie pide que le regale nada al Estado, porque finalmente el Estado no hace otra cosa que administrar nuestros recursos. El Estado no tiene dinero, administra nuestro dinero. Y para que realmente en esta fiesta de la cultura que tenemos en estos 25 años, el profesor Galeano sea merecedor de esto, nos ha significado también la búsqueda del reconocimiento a los maestros. El Paraguay no ha tenido una buena relación con sus formadores en las escuelas en los últimos años. Cuando nosotros ingresamos al Colegio Nacional de la capital, vimos el nombre de una persona que no sabíamos su origen, hasta que posteriormente a mí me tocó averiguarlo.
El primer director del Colegio Nacional en 1877 fue un mexicano de apellido Escudero, que había sido un monje, que dejó los hábitos y vino a vivir a Buenos Aires y se prendió una licitación internacional que hizo el gobierno paraguayo solo un año después de que las fuerzas de ocupación brasilera dejaran Asunción. Los brasileros se fueron después de 1870, 6 años después, en junio de 1876. Y a poco de salir, el gobierno paraguayo hace una licitación para contratar a un director de un colegio que iba a ser el colegio de secundaria de los jóvenes paraguayos de toda la República. Y no encontraron, por supuesto, ningún maestro que pudiera dirigir un colegio de semejante talla, que la licitación fue pública, abierta e internacional y contrataron a Escudero. Y Escudero vino a Asunción, pero lo más llamativo, en la licitación internacional que estuve viendo ahora el documento, lo más sorprendente para mí era que el segundo mejor salario de la República en 1877, después del presidente de la República, era del director del Colegio Nacional de la capital. O sea, en 1877 le dábamos más valor a la educación que le damos en la actualidad. Cuando se crea la Universidad Nacional de Asunción, de la que nuestro homenajeado también es profesor en varias carreras, lo hacemos en 1889. Paraguay es el último país de América que tiene universidad. Los españoles crearon la primera universidad en Santo Domingo en 1510 y la segunda en Lima en 1512. Miren las fechas, 1511 y 12 frente a 1889. O sea, llegamos más de 370 años después a la repartija del conocimiento en el Paraguay. Nuestro galardonado es un profesor de varias materias en la universidad y en varias oportunidades en esas cuestiones quijotescas nos tocó tener que viajar a la madrugada del ómnibus de Nuestra Señora de la Asunción para enseñar en el este. Salíamos a las 12:30 de la noche, nos saludábamos y después intentábamos dormir para llegar a Ciudad del Este a las 6:30 y empezar clases a las 7. Luego teníamos que volver en el ómnibus de las 4. Es una persona que nunca ha pedido nada, ningún reconocimiento relevante, nunca ha recibido un pequeño pellizco a su trabajo, pero hoy lo queremos hacer. Profesor Galeano, para nosotros es un gran timbre de orgullo entregarle el Premio Antorcha de la Libertad. Usted es un maestro, usted es un precursor, usted es un emprendedor, usted es un difusor, usted es un hombre comprometido con la cultura de nuestra patria. Acepte, por favor, este modesto elogio que le damos en el día de hoy con esta antorcha de la libertad sostenida por 2 manos. Es la única antorcha en el mundo en el que 2 manos sostienen la antorcha. ¿Por qué? Porque en este país acostumbrado a tiranos y a dictaduras, a lo largo de todo nuestro tiempo necesitamos tener más que una mano para sostener la libertad. Aquí tenemos ganadores de los premios anteriores: Antonio Palazón, Sergio Velázquez, y nuestra abogada Edith, quien está con nosotros, Esther, que está con nosotros, también nos elogian y nos demuestran que su trabajo cotidiano continúa engrandeciendo el país. Profesor David Galeano, esta antorcha queremos entregarla esta mañana para que usted nos siga alumbrando y mostrando el camino a través de la lengua de dónde está el verdadero significado de ser sansón, de ser libre, de entender la libertad y de valorarla. Por favor. Querido profesor Galeano, esto para usted son 2 manos que sostienen la libertad de este gran escultor llamado Hugo Pistilli. Que lo tenga siempre en el lugar que realmente nos permita seguir alumbrando los mejores horizontes de nuestra patria. El país lo necesita. Ney, Aguille, tema TPM, Bojejara, Guazú, Benjamín Fernández, abogado, Cuñacaraí, Lisa, abogado, Opa, Bea, Ipejenguacuera, Ape, Pujoé, Sansón, Radio Libre, Peomba, Apo, Ape, Andrés, Granje, Amomaite, Jeracuera, Beico, Ape, Claudia, y no, Webe, Opa, Etebe, Ape, Peimea, Ape, Iterei, Copijare, Bebe, y Cature, Jaime Penendive, Ape, Arecose, Pope, Ginacomba, Eguazote, Coango, Ten, Yehechacuave, Ten, Yehecharamó, de tu Isapayepeva, Antorcha a la Libertad,
Ape oima cocotibe umi ojupitima becue. Ape caraí Palazón, caraí Sergio Velázquez, amuite cuña caraíte como ajara Roa. A me esa villete pues era moyo ayo Radio Libre, Fundación Libre, voy a Benjamín Fernández Abogado, a cuña caraí Lisa Abogado, a mujer seco yo poigo yeje sacua. Un agradecimiento muy especial a todos. El doctor mencionaba, y para mí un orgullo, el hecho de considerarme bilingüe, ¿verdad? En un país donde coexisten dos lenguas, pero una de ellas, como bien lo decía Andrés Grange, todavía discriminada, en gran medida, en este caso relegada, pero que necesariamente con el esfuerzo de todos y con esta demostración que hoy nos hace Radio Libre, tiene que ser reivindicada. Yo creo que esta antorcha de la libertad significa justamente la libertad para que la lengua guaraní vuele en nuestro país por los cielos y que dentro de esa trayectoria alcance la gloria que se merece. Porque tanto tiempo nos sirvió la lengua guaraní y nos sigue sirviendo. Nos sirvió en dos acontecimientos tristes, terribles, las dos guerras, la guerra del 70, la guerra contra la Triple Alianza, que bien decía el doctor Fernández, un genocidio, y por el otro lado la guerra del Chaco. En las dos ocasiones, la herramienta más importante que tuvimos como nación fue la lengua guaraní. Estigarribia omoneícuri, a Ikuri guaraní, jaeja, ñanero, ñona inojara, era el idioma de las tropas paraguayas. Así se mandó a Bebembe que mi oikoa que vete ñona inoa muite Bolivia en Beipema. Daye un bebe mi paraguayo cuera. Daje taiji güey. A Pepe un aje a webe a cuera Ikuri a pe inde y por ima move. Opitaji güey bebe opitu bujanguaisa. A oñemo be usu be cuera o ujajina. Yepema mobiri y mi boliviano cuera. Hoy potaba y ve ave tenda Pepe oire oiwi upema oye ure y cuico ave paraguay be graba con manchaco pe puitimo con manchaco bojo y sube cuera guaranime y sube cuera paraguayo cuera oíamos ite Bolivia en be y sube cuera con erire caballuje timambo japuiva o jota de piari a mí volví un bolleré jana esa caen sube cuera con erire al amanecer andas así el caballuje timambo japuiva belle tu uva. Un caballo de 3 patas, un caballo de 3 piernas, ni siquiera era entero, un caballo mutilado. Ojo también de Piar irá a salvarlos. Lo que nunca pudieron entender era que el tercer cuerpo de caballería, que dicho sea de paso, nunca anduvo a caballo, siempre anduvo a pie, hasta eso fue el caballú de Temambo Japuiva. Y esa batalla fue ganada por las tropas paraguayas usando esta frase, este mensaje cifrado en guaraní. Peaja es una vez guaraní, no tenía ni puitimova. La Yarey ave acá hospital de clínicas, caray pojanojara Jorge Yubi, oye pues no ve va a ser ubicabe pandemia, hacer no hija dice ya hasa sigina dice ha ave orero hasa asibe dice a porando se va ereba dice o mía viejo avengo con aña oñe eve guaraní me hasa y oí puro castellano ape pandemia de llegó ape covid de llegó o invité castellano ve diga tu hicene veníamos a hasa guaraní me dice oñe pues no vos hasa sube a peisa jape y ande ya esa ape guaraní tu chamba deja en Paraguay todos los profesionales una vez que están en el ejercicio de la profesión se dan cuenta de la importancia del valor del guaraní. Yo finalmente quiero agradecer a Radio Libre por esta distinción y también por un espacio que desde hace 7 años el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tiene en esta prestigiosa emisora, que hoy cumple 25 años y a la que también en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní nosotros les expresamos nuestras felicitaciones y nuestros deseos de larga vida
en pos de la libertad y de la democracia en nuestro país. Aquí tenemos un espacio y desde acá hacemos escuchar la voz del guaraní todos los sábados. Guaraní ñaneñe, peisajera betembepo, aguivero measaiva. En nombre de los que componemos el Ateneo, doctor, quiero mencionarle un poquitito acá al profesor Paulino Gómez, un destacado promotor del guaraní, es también asesor lingüístico del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Acá está el profesor Felipe Miranda, es uno de nuestros directores, él es director de la regional de Tomatí. Tenemos allí a la profesora Selva Acosta, que es la directora de la regional Asunción, en el centro de Asunción. La profesora Ramona Ayala, ella es directora de las regionales de María Auxiliadora y de Edelira, en Itapúa. Al lado está la profesora Liduvina Ayala, también directora de la regional Natalio de Itapúa. Está María Antonia Rojas, que es la directora de la regional Cazapá. La profesora Pastora Leguizamón, que es directora de la regional de Carapeguá. La profesora Porfiria Orrego, de la regional de Paraguarí. La profesora Miriam Acosta, de la regional de Itá. El profesor Nelson Ortiz, que es secretario general del Ateneo y también director de las regionales de Lambaré y Ñemby. También está presente Uber Marecos, que es de la regional de Emboscada en Cordillera. En fin, de lo que estoy viendo en este momento, ¿verdad? Así es que quiero agradecerles a ellos y en nombre de ellos también agradecer a Radio Libre por esta altísima y honrosa distinción. Voy votar a de Mbojara Benjamín. Muchísimas gracias a todos y quiero